Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo, qué gusto tenerlos algunos de regreso por acá, qué bien. Los saludo en primer lugar, así como me aparecen, a la doctora Ingrid Urgeles, abogada y doctora en literatura. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Marta Olivia. No, pues un gusto estar aquí de nuevo con mis compañeros de mesa. A ver qué se viene hoy. Y un saludo a la audiencia también. Gracias, Ingrid. Y Arturo Rodríguez, reportero, columnista y director del Coahuilense. ¿Cómo estás, Marta Olivia? Muy buenas tardes, igualmente a Ingrid, a Arnoldo y a la audiencia del canal. Gracias. Arnoldo Cuellar, periodista, analista político, y dicen que uno de los que mueve la mesa Montessori. Yo ya no muevo ni a mis mascotas, como diría el clásico, pero saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos en este Iba a decir marco. a mis nietos, pero no tengo todavía, así que sería mentira. Así que, pero entonces, luego guanajuatizas, entonces, esta mesa, Arnoldo, dicen por ahí, me Y acotan. hoy hay tema, ¿eh? Perfecto, empezamos directo con la información, con el análisis. Acuerdos entre México y Estados Unidos. La Guardia Nacional ya está llegando sus elementos a las fronteras y a los estados en los que acordaron los presidentes Trump y Claudia Sheinbaum. ¿Significa esto? No son fuerzas militares como tal, pero ¿cuál es el significado de esta situación? Y bueno, de esta resolución a la que han llegado, Ingrid. Uy, esta negociación que nos da un espacio de tiempo de 30 días, un oxígeno, una respiración, ¿no? Es una buena noticia en el sentido de que no es inminente lo de las sanciones y no es inminente la caída en parte de la economía mexicana. Siempre eso va a ser una buena noticia porque de alguna manera evitamos, ¿no?, el conflicto ahora mismo y ahora ya, y nos da 30 días para poder ir preparando el escenario por si es que fuera, digamos, Donald Trump a poner igual la sanción en 30 días, que también es una cosa que no sabemos, porque puede ser esto de una renegociación permanente mensual o algo así. Y creo que, yo creo que como se dieron las cosas, es que Donald Trump llegó con pliegos petitorios frente a Canadá y a México, es decir, con solicitudes, ¿no?, con requisitos. Y estos requisitos, que fueron un poco cada acuerdo, que son un poco diferentes, de hecho, Canadá tiene que invertir cierta cantidad de dinero, México no. Hay una nominación de los cárteles como narcoterroristas de parte de Canadá, por ejemplo, son cosas de ellos. Y en el caso nuestro, los requisitos tienen que ver con la militarización de la frontera, que es tanto para contener la migración como para contener el tráfico del fentanilo. Ahora, a mí me parece que es bastante performático esto, en el sentido que no me parece nada práctico. 10.000 elementos de la Guardia Nacional es bien poco. Si comparamos, por ejemplo, el año pasado o antepasado, ya no recuerdo cuándo fue el evento este de la lavadora aquí de las aspas de la lavadora en el metro de la Ciudad de México, pero en ese entonces, cuando se militarizó el metro, no sé si ustedes recuerdan, se enviaron 6.000 elementos. Eran 6.000 elementos de la Guardia Nacional a cargo del metro de la Ciudad de México. Y aquí son 10.000 elementos en toda la frontera México-estadounidense. Entonces, la verdad es que no es una gran cantidad de ejército que se va a ir a instalar a la frontera, eso no es cierto. Y todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de los laboratorios de fentanilo, eso ya tenía tiempo que se estaba realizando. De hecho, Omar García Harfuch fue su encomienda. Él lleva todo este año y desde que lo nominaron, ¿cierto?, a cargo de la Secretaría, él lleva de desmantelamiento en desmantelamiento. Y de hecho esto es anterior, porque aún antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia, ya se estaban desmantelando los laboratorios de fentanilo, por ejemplo, en Sinaloa, con respecto a los chapitos, que se les prohibió seguir ejerciendo, o sea, armando esta droga, y de hecho se empezaron a desmantelar esos laboratorios mucho antes. Entonces, nada es nuevo para México, nada requiere que México haga un esfuerzo sobrehumano, sino que son cuestiones o que ya se estaban haciendo o que no representan, digamos, la gran inversión de parte del país, pero le permite a Donald Trump, y yo creo que esta es la lógica, que él pueda refrendar su discurso frente a su base votante. Es decir, yo gané la negociación, efectivamente la culpa del fentanilo la tiene México, efectivamente la migración es culpa de México y es tan culpa de México que ellos se comprometieron a poner
Guardia Nacional y hacer esto y lo otro. Entonces a él le sirve mucho narrativamente para dejar tranquila a su base votante al otro lado. Gracias, Ingrid. Y bueno, recordando, estas aspas de la lavadora fue el 21 de enero del año pasado, donde a pues una usuaria del metro se le cayó por accidente una de las aspas, fue detenida y vinculada a proceso por ataques a las vías de comunicación, y vimos un gran despliegue de Guardia Nacional ahí en el metro. Así que ahí está el detalle, que fue bastante gracioso por recordarlo de esa manera. Arturo Rodríguez, ganamos un mes, le dice la presidenta hoy a los empresarios, así que aceleremos el Plan México, porque pues es una pausa que hay que aprovechar al máximo. Sí, una pausa y además muy corta. Mira, yo creo que el tema de la seguridad y el tema de la migración son dos pretextos suficientemente pegajosos para la base votante de Donald Trump, que ocultan un interés que me parece que no podemos perder de vista, y que ha sido el fortalecimiento de su mercado interno a partir del retorno de diferentes sectores productivos, sobre todo los relacionados con los rubros automotriz, acero, metalmecánica. Por pues este romanticismo por la época dorada de los grandes centros industriales estadounidenses, Detroit, Chicago, etc. Y entonces me parece que si hay un amago arancelario, más allá del circo que esto representa en términos de los estira y afloja que propicia este presidente, creo que pudiera estar ocultando una condición o un plan más perverso relacionado con pues la inversión extranjera directa que ha recibido nuestro país en los últimos, que es ya pues cerca de 40 años, ¿no? Si consideramos el GATT, que era aquel acuerdo previo al TLC, hoy TEMEC. En ese sentido, me parece que la proximidad que ha venido cultivando el gobierno de la República con el sector privado es indispensable, porque justamente, aunque podemos advertir que sería muy difícil obligar el retorno de inversiones, ni siquiera en un mediano plazo, y sería muy costoso tanto para nuestras comunidades como para las propias empresas. Creo que hay una necesidad indiscutible de fortalecer la inversión nacional, y creo que en buena medida eso es lo que pudiera estar haciendo la diferencia. Parece que a través del periodo neoliberal, las condiciones de acceso a la globalización de los empresarios mexicanos fueron muy limitadas. Hubo muchísimas ventajas para la inversión extranjera, se liberaron sectores en los que México era competitivo internamente, pero no pudo serlo ya en el marco internacional. Entonces, creo que como parte de una reorientación que se está dando no solo en nuestro país con la llamada 4T, sino también en el mundo, pues es necesario ver hacia adentro. Entonces, sí, un mes, pero que demanda, me parece que un trabajo muy intenso, independientemente de lo que suceda con la relación binacional. Bien, gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, dicen que hay quienes comentan como Guillermo, que mandan más policías a cuidar los partiduchos de fútbol que estos 10,000 a los 3,500 kilómetros que tenemos de frontera entre México y Estados Unidos. Sí, te iba a decir que son 3 guardias nacionales por cada kilómetro, y que sí se antoja que eso todavía permanece muy poroso. Yo creo que había que hacer
pues de alguna manera concesiones o cesiones en el marco de torear a este Miura que es Donald Trump y ganar tiempo. Pues decían los viejos políticos, los priistas, que son los que conformaron la cultura política de este país, que permea a todos los partidos todavía, que en política lo que se pospone no se realiza. Y otros decían que pues no hay nada más definitivo que lo provisional. Creo que de aquí en adelante, y durante lo que dure este periodo de tiempo que gobierne Donald Trump, será constante esa forma de hacer política y habrá que acostumbrarnos. Pero también hay oportunidades, y una de estas es replantear el modelo que permeó en el mundo durante los últimos años, el modelo neoliberal globalizador, con el que México pues no se sentía cómoda una élite, pero no la mayor parte de la ciudadanía, de la población, de todos los sectores que se vieron muy afectados, que ha aumentado la desigualdad en muchos lugares del país, donde ha llegado esta inversión extranjera. No lo íbamos a poder hacer solos, o sea, países aislados no iban a poder contrarrestar ese modelo mientras fue hegemónico. Fue primero la pandemia, ahora la llegada de esta ola nacionalista y retrógrada en muchos sentidos, que es el propio antídoto. Parece que el capitalismo también genera sus anticuerpos, ¿no? Y entonces nos obliga como país a pensar lo que en mucho tiempo dejamos pospuesto, que es cómo reorganizarnos internamente para tener una mayor autarquía en la medida de lo posible, sabiendo que no se puede vivir aislados, pero también volteando a otros temas, volteando al sur, a esa comunidad latinoamericana que existe mucho en el discurso, pero muy poco en la práctica, donde hay personajes como Noboa ahora, que salió con esta payasada de que también él establece aranceles. Creo que van a lamentar muchos ecuatorianos que aumente el precio del tequila en su país, pero en fin. Y empezar a buscar estas cuestiones de largo plazo, no para vivir en el sobresalto constante, sino para, sabiendo que por lo menos los próximos 4 años y quizás más nos enfrentemos a este cambio de modelo, que además no está siendo sustituido por nada viable. Entonces no deja también de ser un asunto de provisionalidad, porque Trump no tiene un plan, está reaccionando en base a su popularidad, a intereses muy concretos, muy cercanos, incluso obligando a estos tecnomillonarios a abandonar el ideal que manejaron durante muchísimo tiempo y con el cual surgieron al mundo, de ser instancias democratizadoras, que era el perfil que nos vendían de la opinión pública, del acceso a la difusión de las ideas, etcétera, para mostrar que, bueno, pues no dejan de ser también pues acaparadores de ganancias y de utilidades, utilizando a la gente como mercancía, ¿no? Entonces, hay muchas interrogantes en el camino que irán siendo aclaradas y que la mejor forma de enfrentarlas es, bueno, pues esta actitud, esta conducta de la presidenta de México, que me parece que su propia formación profesional, pero también cierto temple, ¿no? Le ha permitido atender a esto sin sobresaltos, sin pues caer en el pánico. Todavía hay que recordar cómo Vicente Fox, que lo acabas de poner aquí a cuadro hace rato, se enfermó y se metió a hacerse una operación de la espalda cuando George Bush Jr. lo estaba presionando a que enviara tropas a Afganistán y que se uniera a la cruzada contra el terrorismo, ¿no? Tampoco fue una actitud muy gallarda que digamos esa huida. Entonces me parece que hasta ahora las cosas van bien en la medida en que también entendamos que estamos en la esfera de influencia norteamericana por razones geográficas e históricas y que también va a ser muy difícil obviar eso en el futuro, ¿no? Gracias, Arnoldo. Cuando dijiste la payasada de Ecuador, qué falta de respeto a los payasos, con Daniel Noboa. Ahora sí que con todo respeto, ¿no? Fellini estaría enojado conmigo. Yo creo que sí. Veamos a continuación el video, porque vamos a hablar sobre toda esta reunión con los empresarios, fundamental para el país, pero ¿con qué otros sectores debería de reunirse la presidenta? Vamos por lo pronto a ver lo que dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos en unos momentitos más. Con toda convicción y determinación a favor de México, el Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta.
respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Compartimos con usted su llamado a la serenidad, pero anteponiendo siempre nuestros principios y sentido de unidad como nación, para privilegiar el diálogo frente a los desafíos que nos presenta la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, no solamente en este momento, sino durante los próximos meses. Por ello, el CCE ratifica su absoluta disposición para asumir la tarea de acompañar al Gobierno de México en los espacios de diálogo, negociación y cooperación que se abran en materia comercial con nuestros socios y contrapartes de los Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ahí está Francisco Cervantes Díaz, quien es el titular del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos muy brevemente a dos para tener todo el contexto y la interpretación que tienen ustedes. Vamos ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, un mensaje de 19 segundos. Entonces, en el momento de la llamada de teléfono, créanme que yo tenía una fortaleza enorme. Así que el día de hoy lo que quiero es darles las gracias. Gracias de verdad, porque esos comunicados de ese domingo nos dieron una enorme fortaleza. Y por último, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Nunca he sido un adulador, pero lo que vimos ayer es una mujer de Estado y lo que logró merece nuestro más amplio reconocimiento, porque se veía muy difícil. Ahí está, Ingrid. ¿Cómo era que decía Ebrard? No me voy a someter a esa señora. ¿Cómo era su eslogan inicial? Y ahora lo vemos ahí, ¿no? Claudia Sheinbaum, la mejor del mundo. Bueno, yo creo que efectivamente hay que reconocer que el manejo de Claudia Sheinbaum fue notable, ¿no? No solamente logró esto de conversar con Donald Trump, que ya es una dificultad y ya implica un esfuerzo, sino que además lo hizo como con un temple que yo creo que es digno de destacarse. Se destacó hoy día mucho en la prensa internacional, por ejemplo, también salió en el Financiero, de hecho, una encuesta de aprobación y Claudia hoy en día está en más del 81%. Entonces, esto de alguna manera políticamente le sirve, la logró posicionar a nivel mundial en términos de cómo logró manejar a este señor un poco irracional al otro lado. Y respecto del mundo empresarial, yo creo que ahí es cuando el horizonte de lo deseable y de lo posible chocan, ¿no? Es decir, cuánto quisiéramos nosotros no depender de Estados Unidos y ser un país autónomo y no tener que negociar. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente el TEMEC y este modelo, que bien dice Arnoldo, ya está en fase de declive, habría que repensar otro modelo viable que todavía no aparece, es un modelo que nos hace dependientes, pero también nos subordina en cierta medida a Estados Unidos. Es decir, esta fase del proceso productivo que se produce en México, que es la maquila, que es el armado, que es el ensamble, que no son las patentes, que no es la innovación, que no es la tecnología, nos obliga a tener que estar integrados con Estados Unidos y depender de esa integración. Y por eso creo que es inteligente, no es lo que uno quisiera como alguien de izquierda, ¿no? Pero es inteligente llamar al mundo empresarial y tenerlo de tu lado en estos momentos. Cuando hay una amenaza de injerencia imperialista, siempre es necesario tener a distintas facciones de la sociedad al lado de uno, aunque sean incluso opositores, da lo mismo, ¿no? Porque estamos todos concentrados contra una cuestión concreta, que aquí en este caso sería la injerencia de Estados Unidos. Y el mundo y el sector empresarial también yo creo que tiene interés en mantener, digamos, la economía estable y que no ocurra esto que podía pasar con lo de las sanciones. Entonces, creo yo que este trabajo conjunto que se está haciendo con los empresarios, que se le llama Plan México, que también habría que revisar bien de qué se trata el Plan México, pero de alguna manera es repensar el lugar que tiene que ocupar México y repensar también en la soberanía alimentaria, energética, en el desarrollo empresarial dentro del país. Es algo inteligente y hay que hacerlo. Y de hecho, en el discurso de Marcelo Ebrard, él recalca muchas veces que esto tiene que acelerarse, hay que hacerlo antes. Precisamente porque él dice tenemos 30 días, efectivamente hay 30 días. De alguna manera Donald Trump nos está obligando a acelerar
un replanteo de cómo va a funcionar México de aquí para adelante si es que nuestro socio comercial no quisiera negociar. Y es acelerar el Plan México y acelerar cuestiones tales como, que a mí me parece inteligente, esto de la etiqueta hecho en México, que de alguna manera se iba a hacer de todas formas, pero ahora se va a hacer antes, ¿no? Que es que en marzo se va a relanzar el sello hecho en México para que haya una campaña nacional para, digamos, consumir producto mexicano. Y precisamente dice Brad, vamos a hablar con todos los sectores, tenemos prisa, tenemos un mes, cada día cuenta, porque efectivamente hay que pensar en cómo sortear cualquier tipo de crisis económica y de alguna manera el proyecto a largo plazo de México tendría que ser repensar si es que queremos seguir siendo una maquila que no tenga patentes y que no tenga innovación o pensarnos de otra forma, ¿no? Más autónomo. Gracias, Ingrid. Arturo Rodríguez, de pronto hay cierta polarización en el sentido de la oposición, de que dice cuál ganó, si se sometió a Trump. Bueno, es no medir ni siquiera lo que significa ese 25% de aranceles. Hoy la presidenta dijo que se valoró la posibilidad de responder con la aplicación recíproca, sin embargo, que al final se privilegió la ruta del diálogo. Y las encuestas, como bien comentabas, hoy las encuestas hablan de una aprobación del 81% para la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también hay una encuesta interesante donde se refieren, déjenme en un segundo, se los pongo aquí, que cuántos mexicanos estarían dispuestos. Es una encuesta de El País, no, es de Encol, y dice, ¿usted considera que el expresidente Felipe Calderón también debe ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico o no? El 84%, 84 de cada 100 encuestados dice que sí debe ser investigado. De pronto como que la oposición se pierde en estas mediciones, en ese sentido de, a ver, tiene 81% de aprobación la presidenta. Cuando se habló de complicidad con el crimen organizado, se liga directamente a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Entonces, de pronto esas voces como que gritan mucho y aportan poco, parecería. Sí, o sea, las oposiciones son erráticas. Desde hace años lo hemos estado observando prácticamente en todos los temas de la agenda pública. Han sido incapaces de articular un discurso que les permita conseguir cierto posicionamiento, porque además, por otra parte, la llamada 4T ha tenido una comunicación única, espectacular, y yo creo que eficaz, como no la tiene ningún jefe de Estado en el mundo. Sus formatos, sus formas de expresar con mucha sencillez y una cierta capacidad de verificación del mensaje. O sea, yo creo que podemos coincidir en que cuando un actor político da un mensaje, da un discurso, hace una afirmación, para que a la gente le haga sentido, tiene que tener cierta verificación. Y me parece que cuando la 4T ha dicho estamos ayudando a los pobres, pues es cierto, es verificable. O sea, a lo mejor algunos de los pobres que estamos en esta mesa, pues no, si no tenemos una ayuda social directamente, pero seguramente sí tenemos algún familiar, algún conocido, alguien, algún abuelo que percibe alguna de los programas estos universales o alguna beca para un pequeño, etcétera. Entonces es verificable, ¿no? Y creo que eso le ha dado un prestigio, especialmente con algo que yo considero ha sido el gran logro del periodo López Obradorista, de los 6 años de López Obrador, que es la inserción en el consciente colectivo de que los políticos que tradicionalmente venían gobernando a través del PRI y del PAN, eran corruptos, y que hoy eso se erradicó. O sea, hay una condena generalizada a la corrupción
de lo que las oposiciones han representado, y las oposiciones no han sido capaces de responder a eso, entre otros motivos, pues porque siguen siendo los mismos nombres y los mismos rostros de siempre. O sea, ¿cómo le hace el PRI con Alito ahí, por ejemplo? Entonces, me parece que en ese sentido, pues es natural que en una coyuntura crítica de diferendo o de presión internacional haya una idea que además está muy arraigada en el pueblo mexicano, que es la unidad nacional. O sea, porque ese arraigo procede desde el periodo revolucionario como parte de la necesidad de reunir a los diferentes grupos y pacificar al país hace un siglo, y se mantuvo ahí. Entonces, es persistente la idea de la unidad nacional, y en un momento de crisis, que un pequeño grupúsculo o un pequeño sector de las oposiciones esté criticando a la presidenta, pues es mal visto por la mayoría, y evidentemente pues reorientado a actores políticos del pasado, a quienes se advierte pudieran estar relacionados con actividades delictivas. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, ¿quién gana, quién pierde en toda esta semana, en estos días, en estos, ¿qué serán? 14 largos días de este segundo periodo de Donald Trump. Perdón, Martelio, te congelaste un poquito. Yo creí que había sido yo con mi internet, pero no. Mira. Sí, fuiste tú. ¿Sí fui yo? Sí, también. Y luego hablan de la oposición, de que voltea para otro lado y no se revisa. Echan culpas. Primero que nada, decirle a Arturo que yo ya mero llego a cobrar mi pensión de los adultos mayores, así que aquí habrá un testigo. Unos cuantos meses. Pero bueno, no me entretendría mucho en revisar los fracasos de la oposición, que son consuetudinarios y que son patéticos para el país en general, porque el país merece una oposición, Morena merece una oposición. O sea, las fuerzas políticas merecen, mejor dicho, el país merece que sus fuerzas políticas tuvieran un cierto grado de honestidad, de coherencia, de inteligencia, y que estuvieran ahí listas para hacer lo que debe hacer en toda democracia una oposición, ¿no? Proponer alternativas cuando se desgaste la opción de gobierno, etcétera. Para nadie es sano que se eternice en el poder una sola opción política, incluyendo devaneos ideológicos hacia otras opciones. Digo, así es el planteamiento democrático, y es terrible que Morena esté tan tranquilo solo porque la oposición se autodestruye todos los días, y porque lo hizo cuando también hizo gobiernos tan lamentables, ¿no? Federales y estatales. Pero yo creo que sobre todo Claudia gana frente a las otras corrientes y los otros liderazgos o las mafias internas de Morena. Ya vimos este tema de Ebrard, que es un político sensato, curtido, oportunista en el sentido, digamos, más elogiable de la palabra, ¿no? Como todo buen político que sabe olfatear las oportunidades y que ahorita no tiene absolutamente por qué estar en contra, no solo porque se le dio la oportunidad de regresar, sino porque sabe que aporta y sabe que tampoco por sí solo podría salir adelante, y que sabe que es Claudia la que tiene la responsabilidad y él es un auxiliar en ese sentido, y que debe hacerlo bien si quiere conservar todavía opciones políticas en el futuro. Pero frente a los Monreal, frente a los Adán Augusto, incluso frente a lo que sin duda ha pasado en ocasiones, todavía decisiones políticas que tienen que ver con Andrés Manuel López Obrador, como lo vimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues también este crecimiento de Claudia a poco más de 130 días o menos de que asumió el mandato. O sea, las crisis dan esas oportunidades, me parece fundamental para lo que viene. Ciertamente tenía razón López Obrador cuando nos decía, ella es muy inteligente y va a ser una gran presidenta. Muchos no le creían en ese momento, muchos no conocíamos del todo a Claudia en su desempeño. No es lo mismo los cargos que ha venido ocupando, aunque la Ciudad de México sin duda es relevante, pero donde incluso cometió algunos errores, por ejemplo, el tratamiento a las manifestaciones de las colectivas feministas, ¿no? Pero hoy la veo
ampliando su margen de maniobra. O sea, los aciertos que ha tenido, más allá de elogiarlos, decían acá en el chat, hagan más análisis y menos elogios, pero más allá de elogiarla, amplían mucho su margen de maniobra para todo lo que viene. Y creo que sobre todo esa es la principal ganancia, no frente a la oposición, no frente a Norma Piña, que están realmente en el piso, ¿no? Ahí está, exactamente esa parte. Y justo bien, comentario para entrar al tema de, pues, que no invitaron a Norma Piña a este aniversario de la Constitución. Yo comentaba en la primera hora informativa con Julio que nos enseñaron el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, y que no sé, lo reconozco, no sé el protocolo que debe hacerse o si era solamente usos y costumbres, no necesariamente que esté regulado, pero ¿qué significa en estos términos que la presidenta, que la titular de uno de los tres poderes, pues simplemente no sea bien vista en un evento tan importante como el aniversario de nuestra Constitución, Ingrid? No, me parece bien. La verdad que creo que el rol de la Suprema Corte ha sido realmente lamentable. Y está siendo lamentable hace un tiempo ya, no es algo reciente. Recordemos la primera vez, ¿no? Que cuando Norma Piña no se quiso levantar, pero independiente de ese tipo de cuestiones que son como más de forma, hay un fondo acá detrás, que es que el Poder Judicial, la Suprema Corte en particular, no está actuando conforme a su rol constitucional, sino que está actuando como poder político hace ya un tiempo. La manera en cómo ha obstaculizado la implementación de la reforma al Poder Judicial, reforma que recordemos fue votada por mayoría calificada en el Congreso con todos los requisitos que la Constitución establece para ello, la manera en cómo han obstaculizado una y otra vez, antes, durante y después de la reforma constitucional, habla de que es un poder que está excediendo absolutamente su mandato. Una reforma ya votada no puede ser una y otra vez obstaculizada por uno de los poderes, ¿no? Menos por el Poder Judicial, que tendría que efectivamente resguardar la Constitución. Entonces, la verdad es que esta es una acción política de parte de Claudia Sheinbaum, donde está mandando un mensaje, ¿no? Y el mensaje en este caso es bastante claro, y es respecto de la Suprema Corte, pero en particular de Norma Piña, porque Norma Piña, a mi parecer, tendría que haber renunciado hace mucho rato. Ella ha tenido una serie de conflictos de interés que en cualquier país normal y razonable ya estaría fuera, sobre todo de la presidencia, ¿no? De la Suprema Corte. Pero esto de reunirse a espaldas de todo el mundo con líderes de partidos políticos es una cuestión que no es admisible para alguien que pertenece al Poder Judicial. Y en ese momento ella tendría que haber dejado su cargo, porque ese es un conflicto de interés que no se puede, digamos, ni siquiera justificar de ninguna manera. Entonces tenemos a esta persona que está ahí, yo no sé cómo sigue ahí, la verdad, después de este tipo de acciones. Después ella hace, no sé si ustedes recuerdan, unos videos, como unos programas, así como casi que cenando con Norma Piña, como con unas fotos y unas cosas, y ella tratando como de poner ahí su punto de vista, ha incidido políticamente, ha dado opiniones políticas, se ha manifestado en contra de cuestiones que se están votando, o sea, ella está fuera del ámbito de acción que le corresponde, súper fuera del ámbito. Entonces, la verdad es que esa persona representa lo que está mal en el Poder Judicial. Si se está votando para cambiar cosas, ella es como la representación fiel de lo que no hay que hacer, de lo que está mal en la Suprema Corte, ¿no? Que es que actúe como poder político y no como poder judicial. Entonces, la verdad que esto que hace Claudia, de dejarla fuera y de decir claramente, ¿no?, de que si bien esto es un acto republicano, evidentemente, es un acto de democracia, y que se trata incluso de la Constitución en particular, la Corte Suprema ha sido tan falta de respeto, se ha, digamos, excedido tanto en sus funciones, que la verdad es que tiene que quedar establecido de alguna manera su rol. Y creo que con esto, Claudia, bueno, demuestra claramente que es bastante más fuerte que López Obrador en ese sentido, o sea, sí que toma decisiones bastante más drásticas, pero también dejar a Norma Piña en el lugar histórico que le corresponde, a la Suprema Corte en el lugar que le corresponde, y no son garantes de la Constitución, por lo tanto no tienen nada que hacer en un acto que es en honor a la Constitución.
Gracias, Ingrid. Y bueno, nos dice Rafael Gómez, perdón, no, es este comentario. El judicial lleva unos años cotizándose, mejor así no le inviten, dado que justo no respeta la Constitución. Y primer error de la doctora, no hacerle juicio político a Norma Piña. Arturo Rodríguez, el papel de Norma Piña va a ser ¿cuál? ¿Cómo la recordaremos? Yo creo que, no sé, a mí me gusta para poder futuriar, tener un poco más de elementos, no sé cómo vaya a juzgar la historia a diferentes actores del presente. Lo que sí creo es que, bueno, se trata de un acto, hasta donde yo recuerdo, que no es parte de las solemnidades constitucionales o legales. O sea, no es como el informe, no es como la toma de posesión o un acto formal que tenga un sentido legal para el Estado mexicano, sino de un evento conmemorativo que convoca a la presidencia de la República. Yo creo que la relación entre los poderes se ha deteriorado mucho, y entre otros motivos por la forma en la que se observan de un lado y otro las fórmulas constitucionales. O sea, creo que ha habido excesos de los dos lados, y que, bueno, la peor parte se la ha llevado Norma Piña. Sería, creo que, un evento muy incómodo, como ya ha habido en otros momentos, que estuviera presente quien es identificada por pues el partido gobernante, el gobierno y su amplísima población que los apoya, que esté presente, ¿no? Y que pudiera ser también o prestarse a una situación pues no sé, poco admisible en términos políticos. Al final de cuentas ya no tiene nada que perder, ya se va. Entonces, así como algo anecdótico, me parece, bueno, la presidenta no la invita, el próximo año habrá una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia, que seguramente podrá tener, quiero pensar, una mejor relación o diálogo entre poderes, y volverán las celebraciones de la Constitución del 17, que yo creo que hasta el desplante de Norma Piña pues no eran tampoco como parte de algo que ocupara mucho a la opinión pública. Bien, gracias, Arturo. Pues ya los seguidores de Norma Piña señalan que esta desinvitación o no invitación al 108 aniversario de la Constitución no tiene precedentes en la historia de México y representa, dicen, una afrenta directa a la República, a la división de poderes y a los mexicanos demócratas. Arnoldo Cuellar. Yo voy a opinar como el progre buenondita que soy. A mí no me gusta la decisión, ¿no? Yo creo que lo cortés no quita lo valiente, hay signos políticos de civilidad que deberían mantenerse para mandar la señal a todas partes de que esto no es personal. Y la presidenta pudo muy bien haber invitado a Norma Piña. Norma Piña puede haber decidido si va o no va, y en todo caso dejarle a ella la decisión, o manda a un representante, o lo que sea. Las instituciones están por encima de los individuos. Y creo que es poco elegante. No sé quién aconsejaría eso, pero me parece que podríamos estar muy por encima de eso como país. Nada más. A ver, a mí me parece que algo que agregar al respecto, Ingrid, porque dice Víctor Castañeda aquí, no es por irrespetuosa, es por no ser sumisa. Cuando existe una presidenta o presidente a modo de la Corte, volverán a invitarlos, seamos serios. Agregaría algo, si me permites, Martolía, claro, para meter un poco de desorden a la mesa, que está muy ordenada. La Corte está derrotada en su intención de hacer política, ampliamente y con un amplísimo respaldo popular al proyecto que en su momento enarboló López Obrador y continuó Claudia Sheinbaum. Entonces ya no hace falta en el suelo seguir golpeando al caído, ¿no? Nada más, agregar eso. Gracias. Ingrid.
Ay, se desordenó la cosa y además el chat, yo soy la mala ondita, ya saben, ¿no? La versión mala onda. Progre igual, porque ahí tenemos una base progre todo aquí. Aquí no hay ningún pacho fascineroso conservador, pero Esto es para ganar, rating y volverlo viral, Ingrid. Así que... Exacto, para que todo el mundo esté ahí. Ah, y para desordenar el chat también, Arnoldo, para que haya ahí discusión interna. Sí, es como respecto de las formas versus como, está bien, yo entiendo la postura de Arnoldo en el sentido de que, claro, hay algo como con las formas que podría haberse mantenido. Yo creo que es una cuestión no muy relevante en términos de la profundidad que tenga, ¿no? Es una señal que tiene que ver con específicamente Norma Piña, yo creo, ni siquiera tiene que ver con el Poder Judicial, yo creo que es Norma Piña en particular, y creo que se la llevó barata. O sea, yo la verdad, en cualquier otro lado, Norma Piña tendría que haber sido, digamos, enjuiciada políticamente, o sea, un juicio político. En el momento en que se reunió con Alito y hizo todo ese show, que es una cuestión súper indecente para su cargo, fuera, digamos, de su marco de acción, de hecho, totalmente fuera. Uno no puede ser presidente de la Suprema Corte y reunirse, digamos, a espaldas de la ciudadanía con personas de partidos políticos. Eso no se puede hacer. Lo hace con total impunidad, nadie le dice nada, no hay juicio político, no la remueven del cargo, etcétera. Entonces, claro, es como un gustito que nos estamos dando ya cuando efectivamente, como dicen mis compañeros, el Poder Judicial ya se va a reformular, ya derrotada Norma Piña y toda la gente que se opuso a la reforma del Poder Judicial, eso ya va. Hicieron las maromas ya que se les ocurrieron, pero finalmente esto de alguna manera se destrabó, gracias al Tribunal Electoral en última instancia, y ya están en el suelo, es cierto, están en el suelo. Pero la pregunta es si quisiéramos ver a Norma Piña ahí, o sea, sería un show incómodo, cínico, falso, ¿no? No sé, creo que quizás que no esté es mejor. Y a mí me gustan esas, como yo soy mala ondita, la versión programa mala ondita, a mí sí me gustan esas acciones más radicales que mis compañeros. Las no buenas costumbres. Justo eso, déjenme ver porque el chat... Está claro que si vota el chat, yo seré derrotado, tomaré mis cosas. María Dolores Arnoldo, quizás me tenga que ir yo de aquí. Ya te vendiste, Arnoldo. Ya te vendiste. Eres un pianista. Guanajuatense. De Guanajuato, además. Dicen, Agustín Hernández, aquí no es cuestión de protocolo, es por traición a la patria el tratar de pisotear la Constitución. Te equivocas, Arnoldo, ya basta de las buenas formas. Este seguidor de Ingrid dice, ahora resulta que tienes que portarte bien con tu golpeador. Dejemos de fingir. Te equivocas, Arnoldo. Así, o sea, leo como está el comentario. A ver, Arnoldo, perdón, seguías Arturo. Arturo, no, perdón, Arturo. Ya, pero juégatela, porque Arturo está como intermedio. A ver, sí, con melón o con sandía, Arturo. Es que yo, o sea, para ser más directo, a mí me parece que el acto en sí mismo es tan relevante como cualquier otro acto conmemorativo, o sea, que en términos reales de trascendencia para el país es irrelevante. O sea, es irrelevante quién va a festejar la Constitución. Si le preguntamos a cualquier ciudadano a quién recuerda que fue a festejar la Constitución y hacemos una encuesta más allá de quienes están atentos a la vida pública en los últimos años, yo creo que sería muy difícil que alguien recuerde más. Si preguntáramos, ¿y dónde se hacía tradicionalmente? ¿Y por qué ahí? Yo creo que a nadie sabe ni le importa más que a un círculo muy reducido, y que si hay cosas más graves que están pasando, que tendrían que ocuparnos más en la discusión. Bien, dice aquí, no dijo ni sí ni no, ¿eh? No dijo nada. Dice Mirza Segura, Arnoldo, estoy totalmente de acuerdo con Arnoldo, e Ingrid tiene razón también. O sea, coincide con Arturo. O sea, algo que agregar, Arnoldo, al respecto. A ver, voy a decir algo. Sí, otra frase célebre, enemigo que huye puente de plata, ¿no? Y cuando asumió la presidenta Sheinbaum, yo comenté en las mesas que hicimos ahí durante ese día de la toma de posesión, que yo sí quería ver a la
presidenta del Poder Ejecutivo, a la del Poder Legislativo y al Judicial, que esa foto para mí hubiera sido histórica porque eran doña Ifigenia Martínez, que en paz descanse, la presidenta Sheinbaum y Piña, por las razones que sean, pero eran las representantes. No hubo esa foto, yo sí me quedé con por lo que representaban. Ahora sí que ese sí era un evento protocolario, pero no se dio, así que pues sí, también ahorita va a empezar el chat. Y ya estamos en la recta final. ¿Alguien que agregar al respecto? Es la mesa Montessori, Ingrid, al respecto. Pero Marta Olivia, tú también estás en el continente del medio, aquí ¿cómo? Aquí o allá, a ver, voten. Aquí allá. Sí, a mí me parece que creo que Norma Piña ya está en el lugar histórico. Creo que esto nos distrae un poquito en este país de buenos y malos, villanos y héroes, ¿no? Nos distrae un poquito y nos hace recordar un tema bien importante, que es la reforma judicial, que es la elección, que es la insaculación, y pues a mí me parece como un poquito de pimienta y cominito y salecita a la historia, que también nos distrae un poco. Creo, por eso yo reconocía, no sé el protocolo. Si el protocolo dice que los tres se invitan, me parece que estuvo inadecuado. Pero si el protocolo, si era nada más un evento que nació con el PRI. Son los tres poderes de la República que celebran la Constitución, en la cual se fundamentan los tres. Ese es el origen, ¿no? Sí, pero ¿quién dice? Sí. La tradición republicana, Arturo. Sí, porque no es obligatorio. Estamos en tiempos de transformación. Arturo está más para este lado, ¿ah? Sí, la transformación ven al equipo de acá. No, o sea, es que en realidad me parece que puso más miga que muchos otros. O sea, a mí me parece que el asunto es irrelevante. Hay quienes dicen, lo estás denostando, todos recordamos cuando Piña no se levantó. Sí, no todos, o sea, quienes están ahí atentos, ¿no? Pero yo creo que el grueso de la población realmente están más preocupados por otros temas, ¿no? Creo. Bueno, pero... Por eso hablé. Es un postrecito que se está dando Claudia. Yo creo esto es a lo que nos dedicamos, a interpretar los gestos políticos. Oye, no puede ser postrecito porque todavía nos falta lo de Vázquez a la Torre, que guanajuatizará. Vázquez a la triste. A la triste, ándale. Pues de esos apellidos allá de Guanajuato. De Baja California y de Sonora, porque de allá viene. Cuéntanos, Arnoldo. Pero no me toca a mí, a ver, seguimos con el orden, ¿no? Arnoldo, ¿ya? Rompe el pacto patriarcal, Arnoldo. Rompe el pacto, Arnoldo. Sí me parece importante mencionarlo porque después de aquí nos ha ocupado mucho tiempo hablar de Carlos Amarripa, su circunstancia, y más allá de eso, los fiscales autónomos que no han funcionado en todo el país, que unos ni lo son, como la fiscal de Sinaloa que renunció después del numerito que hizo con el tema de Melesio Cuen, o Veracruz con Winkler, que hubo necesidad de someterle un proceso, o Morelos con este fiscal que también regresó después de haber sido defenestrado. En Guanajuato, Samarripa duró 16 años con todo el poder. Su permanencia tuvo tales efectos que incluso candidaturas a gobernador se vieron influenciadas por el hecho de mantenerlo en el poder, y la actual gobernadora panista debió anunciar su cese para poder ganar las elecciones. Así de impactante ha sido. Bueno, pues finalmente se fue, y la elección de su sucesor fue un absoluto desastre, un cochinero en el Congreso de Guanajuato ayer. Necesitaba 24 votos de los 36 al menos. En la primera ronda sacó solo 23 votos. Hubo necesidad de interpretar una ley orgánica muy vieja ahí del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para sobreponerla a la Constitución del Estado, que indica el protocolo a seguir para la votación. Lo que hubiera debido ocurrir es que se regresa la terna a la gobernadora, y la gobernadora decide y además asume el costo político. El PAN y sus aliados evitaron esto a toda costa, entonces llevaron a cabo 4 votaciones, una para definir cómo se votaba, si asumían el reglamento el artículo del reglamento interior del Congreso y sobreponerlo a la Constitución, otra para votar entre los 2 segundos lugares y elegir uno, y luego una última votación para hacerlos competir al ganador de ese segundo lugar contra
Vázquez Alatriste, que era el tapado, que era el candidato de la gobernadora, y finalmente lograr los 25 votos. 24 eran necesarios, 25 ya tuvo uno de más. En negociaciones en los pasillos del Congreso, ofertando cosas ahí con los partidos políticos que se encarecían al ver que su voto hacía falta. Y entonces tenemos un fiscal producto pues de una azonada legislativa, no producto de un consenso amplio. Hay que decir que Morena, sus 11 diputados, cosa rarísima, votaron en contra los 11, es decir, este asunto unificó a Morena, que mira que ya es mucho decir, porque hay muchas corrientes internas con rencillas, no solo producto de divisiones nacionales, sino también locales. No tiene entonces el aval de la segunda fuerza política del Estado, es un fiscal débil en ese sentido. Se trató de vender que por ser un delegado de la Fiscalía General de la República tenía el aval del gobierno de la República. Hay que recordar que la Fiscalía es autónoma, en todo caso tendrá el aval de Gertz Manero, que a estas alturas no sé de qué le sirva cuando Gertz pues, ha sido uno de los funcionarios más cuestionados en sus resultados. Y ahora le dieron un mandato a este hombre, Gerardo Vázquez Alatriste, que tenía 18 meses de vivir en Guanajuato y de ser fiscal regional de la Fiscalía General de la República, un mando por 7 años teóricos. Yo creo que va a ser un fiscal muy observado, que no se le van a tolerar errores, que va a tener un escaso margen de maniobra y que sobre todo la gobernadora tendrá que estar muy atenta a que no vulnere su propio capital político. Y la otra cuestión que preocupa mucho es que su principal impulsor fue el secretario de Seguridad, también un nuevo funcionario, tampoco guanajuatense, ya con un poco más de tiempo de vivir en la entidad, un ex policía federal que en todos lados presume que es amigo de García Harfuch, como si los 25,000 policías federales todos fueran cuates entre sí, ¿no? Solo por haber estado en esa corporación. Sí. Entonces, ese es el panorama con el que amanecemos hoy en Guanajuato. Me recuerda esas votaciones hasta que resulte. Una vez, otra vez y otra vez. Por ahí me acuerdo de alguna votación. Un postrecito, Ingrid, para ir cerrando, que Arnoldo ya se nos adelantó. Sí. A ver, para que no me digan oficialista, mi postrecito es una crítica a la 4T. ¿Qué tal? No, fíjate que me preocupa el tema de la falta de presupuesto. Hay una información que está dando vuelta, no la han cubierto muchos medios. Lo vi en Animal Político, no me gusta citar Animal Político, pero solo la vi ahí. Y además me ha llegado por conversaciones con gente que trabaja en el CIDE, de lo que está ocurriendo con las condiciones laborales en los centros de investigación a propósito del recorte del presupuesto en un 11%. Y ahí yo no logro entender cómo es posible, si estamos en un plan México de innovación, de tecnología, de investigación, etcétera, se le recorte presupuestariamente, digamos, a los centros de investigación. Y de hecho el CIDE, por ejemplo, que el CIDE sabemos que fue el think tank neoliberal número 1, y que se estaba recuperando de alguna manera de esas manos en las que estaba, y que ya había entrado gente desde otro lado político y de alguna manera había alcanzado una cierta neutralidad o al menos un balance. Con este recorte en general, no solamente se están bajando los salarios, hay instalaciones que se van a quedar sin mantenimiento, sino que todos los proyectos de investigación se van a ver truncados por este recorte. Y no, me parece que es grave, me parece que eso no ha sido lo suficiente, no ha tenido como la cobertura suficiente en ninguna parte, pero hay una reducción de salarios drástica, ¿no?, entre la gente que trabaja en estos centros de investigación. Y de hecho hay varios testimonios, como personas que les han avisado que se reducen el 60% su salario, ¿no? Y eso lo único que hace es dejar endeble las estructuras educativas, las estructuras de investigación, las estructuras de lo que nosotros debiéramos estar buscando como país, que es precisamente que México sea una potencia de innovación y tecnología y de investigación. Así que ese es mi postrecito, Martolino. Gracias, Ingrid. Arturo Rodríguez, postrecito. Y fíjate que yo nada más quiero observar que son 40 cruces fronterizos, México, Estados Unidos, o sea, en la frontera norte. 40 cruces, de los cuales como 21 o 22 deben ser frontera con Texas, particularmente de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, que tiene un cruce, Coahuila tiene 2, y Chihuahua.
Entonces, la mayor parte la concentra justo el estado de donde tú eres, Marta Olivia, Tamaulipas, y la otra gran parte, pues, es Baja California. Creo que el despliegue del que se está hablando puede resultar eficaz en la contención de flujos migratorios y quizás de ciertos trasiegos, en la medida en la que ese despliegue de 10,000 efectivos, que si lo dividiéramos equitativamente, que no creo que sea el caso, pues daría 250 por frontera, 250 elementos por frontera. Tendría o necesariamente que sumarse al estado de fuerza que ya existe en esas regiones. Entonces, yo no sé, habrá que esperar. Creo que nos ha faltado ser un poco más o advertir algunos aspectos de estos días que han resultado interesantes, como la detención de esta persona en Nuevo Laredo, a quien se identificaba, bueno, yo lo leí contigo, Marta Olivia, el presunto dirigente del Cártel del Noreste, residuo de lo que fue la organización criminal de los Zetas. La polémica que se dio ayer con el asunto del sobrevuelo en la costa este de nuestro país, oeste de nuestro país, entre otros factores que pudieran estar contribuyendo a explicarnos de qué va el plan, porque tenemos una versión pública, ¿no? Y en temas de seguridad, pues así es, te dan una versión pública, que es el despliegue y un reforzamiento, pero me parece que hay acuerdos que no conocemos y que se estarán materializando en noticias de este tipo a lo largo de las próximas semanas. Al menos esa es mi perspectiva del asunto, y que seguramente eso es resultado de una colaboración internacional que estaba rota principalmente por el deterioro de la comunicación durante el gobierno del presidente López Obrador con las agencias y de manera muy destacada con la DEA. Gracias Arturo Rodríguez. Así es, de los 40 cruces internacionales, 18 se encuentran en Tamaulipas. De estos, tenemos 2 ferroviarios, 9 comerciales y 7 vehiculares. Así que... ¡Qué bárbara! Fíjate, nos aventó toda la data, así. Es que... Te pasaste, Marta Olivia. Un aplauso de pie con esos datos. Perdón, pero es que me los tengo que aprender porque luego hago transmisiones en la frontera cuando ando en las coberturas, digo, estoy aquí en el puente internacional Nuevo Viejo de Matamoros, Reynosa y demás. Gracias. Oigan, hay comentarios aquí, yo sé que ya estamos terminando, pero hay uno, Ingrid, que te están mandando para que, ¿dónde te pueden localizar? Dice Ingrid, aborda el tema del contrato colectivo del trabajo de los académicos de la UNAM. Ojalá podamos tener contacto contigo. Ingrid Urgelles tiene su cuenta en X, a ver. Twitter, sí. Sí, por Twitter me pueden escribir, ahí yo lo sigo de vuelta o me mandan un mensajito. Y sí, no es solamente el CIDE, hay varias instituciones que están con problemas de presupuesto. Y eso es algo que hay que ponerlo en la palestra, digamos, porque por supuesto que la investigación y la universidad y los centros de investigación son súper importantes para el país. Entonces, la verdad, por ejemplo, el CIDE recibió 57 millones de pesos menos. Se le recortó 57 millones de pesos para el año 2025, es un montón. Y eso, por supuesto, repercute en los salarios, eso repercute en el mantenimiento y en las posibilidades de investigación de los profesores que trabajan ahí. Así que sí, creo que no hay que sacar el dedo del renglón ahí. Yo creo que prácticamente todas las universidades públicas, ¿no?, del país están sufriendo los recortes desde hace años, y que en esta ocasión pues ha resultado bastante drástico porque además ya acumulan deuda y acumulan multas y sanciones por diferentes manejos administrativos que tienen que ver ahí con la normatividad, donde pues se presentan mal los resultados y estos van a dar a la Auditoría Superior de la Federación, entonces es todo un círculo de desactualización. Pero que no afecta a las élites doradas de las universidades, Arturo. No. Ahí tendrían que recortarle a ellos. Sí.
Pues Claro, sí. y es importante visibilizar estos temas y sobre todo, pues ahora sí que socializar la información para que todos estemos enterados que los estamos vigilando. Gracias por lo pronto por esta mesa que sí siguió siendo la mesa orgullosamente Montessori. Acá un Ingrid, comentario muy simpático que hizo Chuza Marta Olivia, dice, tenías que ser de Guanajuato, Arturo. sí, hay muchos, ahorita los voy a leer, nada más que yo sé que dice Ingrid, es buena pregunta para la presidenta en la mañanera, así que ahí están los comentarios. Órale. Hoy salí policontundido en el chat. Te fue mal, Arnoldo, pero por la neutralidad, ¿viste? Tenías que ponerte ahí con uno de nosotros. Ni con Dios ni con el diablo. Arnoldo Exacto. también, Arnoldo también. Ahora sí que aquí el chat Hoy- es bien. No han entendido que mi definición ideológica es de extrema centro. Bueno, y ya La Suiza. nada más decir que si Temori se quiere quedar otro mes en Turquía o en Siria, Ingrid está haciéndolo olvidar rápidamente. Sí, porque además ya tenemos un esquema de equidad en esta mesa. Estamos balanceados, tenemos un lado del otro y el centro. Muy bien. Los tres están. Así que te morís, un saludo y si te quieres quedar más tiempo, pues quédate. Un abrazo grande a los tres. Gracias, Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes. Saludos y Buenas gracias. tardes, hasta pronto. Hasta